Señor. Bueno, con la disculpa del caso por los problemas técnicos que hemos tenido, bueno, lamentablemente no hemos podido resolverlos, pero bueno, vamos a continuar con la palabra del Señor. Y hoy día el Señor nos va a hablar otro aspecto del proceso de glorificación que vamos a pasar, acerca del ministerio de la glorificación. Gracias al Señor porque el Señor nos está hablando en los anteriores mensajes acerca del aspecto de la unidad y acerca del aspecto del amor. Hoy día vamos a hacer una breve descripción por qué el Señor tenía que hablarnos de esos puntos. Y vamos a ver que todos esos puntos son necesarios para que nosotros podamos alcanzar la glorificación. Hermanos, si no conseguimos la unidad entre nosotros, no vamos a poder ser aceptados por Dios en su gloria. Si no nos amamos los unos a los otros, no vamos a poder ser aceptados en su gloria. Y hoy vamos a ver el otro aspecto, que es la verdad. Que si no andamos en verdad, en realidad, tampoco vamos a poder ser aceptados por el Padre. Oh Señor Jesús, hermanos, ante todo, quisiera hacer una breve recopilación de todas estas semanas. Ciertamente extrañamos a los hermanos, abrazarlos, estar con ellos físicamente. Es cierto que de repente estos días hemos tenido contacto con algunos hermanos y en verdad es de mucha alegría, hermanos. Ahí valoramos en verdad la iglesia. Si bien es cierto, la iglesia no es el local físico, pero la iglesia somos todos nosotros, ¿verdad? Pero ahí estamos juntos, reunidos todos, en verdad vemos la expresión de la iglesia colectiva. Si bien es cierto, en casas podemos también expresar la iglesia, es cierto. Pero hermanos, como dicen en Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es ver a los hermanos juntos en armonía. Oh Señor Jesús, en verdad hablamos con algunos hermanos y en verdad nos causa mucha alegría escucharnos unos a otros. Es bueno estar comunicados, usar las tecnologías. Los hermanos, hermano Pedro y hermano Esdras, nos animan a que usemos la tecnología para poder comunicarnos. Y ayer en la noche el hermano Esdras nos ha animado, hermanos, a que el Señor despierta a estos líderes para poder motivar a otros hermanos a usar estas herramientas, a que busquen acerca de ver estas herramientas que nos permitan continuar, ¿no?, con la vida de la iglesia. No nos quedemos limitados y cruzados de brazos, ¿no?, diciendo, bueno, aceptando la situación. Hemos visto, he revisado, hermanos, que muchas iglesias están usando muchas herramientas, ¿no?, como el Zoom, para poder, en el caso de lo que es el servicio de alabanza. El servicio de alabanza, por decir, en la iglesia en Bogotá, que están viendo nuevas iniciativas, ¿no?, haciendo en el Zoom, se graban todos juntos al mismo tiempo, graban este video y este video es compartido entre todos, ¿no?, y es de mucha alegría. Entonces, las barreras en el Señor siempre vamos a encontrar alternativas, hermanos. Amén. Entonces animo a que los hermanos que están liderando los servicios puedan ver iniciativas a lo que estamos pasando hoy y no nos solamente limitemos a que no podamos en este momento servir al Señor. Si bien es cierto, hay servicios que definitivamente no van a poder ser activados, pero hay otros que sí, ¿no? El servicio de música, de alabanza, servicio de los niños, porque tenemos un grupo de WhatsApp de los padres y ahí podemos enviar material para que los padres puedan revisarlo con sus hijos. Ahora es el tiempo donde los padres están con sus hijos. Otros tiempos había excusa del trabajo, que otras actividades, pero hoy los padres están con los hijos, entonces debemos aprovechar este tiempo. Entonces animamos a los hermanos del servicio de niños a que también puedan trabajar con las herramientas tecnológicas que el Señor nos ha dado hoy. El Señor ha permitido estas herramientas para que podamos usarla en este tiempo, en esta ocasión. Servicio de adolescentes de la misma manera, ¿no? Podemos usar el WhatsApp, el Facebook. Los adolescentes hoy usan más redes que nosotros, así que por ahí tenemos que alcanzarlos. Alcanzar el material, usar el Zoom, usar el Facebook y el WhatsApp. Amén. Yo también quiero expresarles mi profunda alegría, hermanos, ver que los hermanos están cooperando con los hermanos con necesidad, hermanos, porque ese es un principio que hay en la iglesia, hermanos. Imagínense nosotros hablando acerca de guardar a los hermanos,
de sostener a los hermanos, de orar unos por otros. Es bueno orar y lo estamos haciendo gracias al Señor o mediante cadena de oración, pero también necesitamos cuidar a los hermanos, ¿verdad? Orar, pero también cuidar, viendo a los hermanos que están más cerca, proveyendo de repente de víveres, hermanos. Hay hermanos que son ancianos y de repente se proveían del día a día, hermanos. Entonces, imagine, hermano, ellos trabajaban para el día y ahora que no están trabajando, ¿qué estarán comiendo? ¿Cómo estarán? Y a veces tienen hijos. Necesitamos ser constreñidos, hermanos, por el amor al Señor y cuidar a nuestros hermanos también. En algunas zonas ya se está haciendo, hermanos, que quiero darles testimonio que la iglesia también está cuidando de algunos hermanos necesitados. La iglesia no está siendo indiferente a esta situación, también está cuidando a los hermanos económicamente, alcanzando víveres. Entonces, animamos a que también ustedes lo puedan hacer, ¿no? En su sector, de repente donde no podamos estar cerca a un hermano, podamos también cuidarlos. Amén. Oh Señor Jesús, ahí se va a expresar, hermanos, lo que es la vida de Dios. No solamente es el conocimiento de la palabra, hermanos, sino nuestro testimonio es lo que va a dar vida a las personas, la que va a ayudar a las personas. Cuando el Señor vino, dice que Él fue a las aldeas, ¿verdad? Él no fue, no entró a una casa y Él llamó, ¿sabe qué? Todos los que quieran venir a mí, vengan a mi casa y ahí yo les voy a dar alimento. No hizo eso el Señor. El Señor fue a las aldeas, fue a las personas y ahí las buscó. Ahí el Señor fue a ellas. El Señor buscó a las personas y fue a las personas necesitadas. Si bien es cierto, hoy tenemos el tema de la limitación física presencial, pero podemos llamar, hermanos. Llamar a un hermano, orar por él, por celular, hermano. Quiero orar por ti, hermano. Amén. Y hermanos, es muy agradable, hermanos, escuchar a los hermanos. Y más si van a orar por nosotros. Amén. En este momento de prueba que estamos pasando, quizás unos más que otros, el Señor nos dé mucha paciencia, mucha perseverancia, hermanos, para poder llegar hasta el fin. El Señor nos proveyó de tanta palabra, hermanos, acerca de estos tiempos. Entonces, que esas palabras que hemos recibido no solamente sea solamente un conocimiento, sino que ahora en este tiempo nosotros podamos usarlos sabiamente. El Señor nos dijo que estos tiempos vendrían, ¿verdad? Entonces necesitamos preparar nuestro corazón, necesitamos estar en el Espíritu para poder recibir todas estas situaciones que estamos pasando hoy. No con miedo, no con temor, sino con mucha paz. ¿Sí? Teniendo, como dice la palabra, teniendo esperanza, ¿verdad? En el Señor, que el Señor ya hizo una obra en nosotros, que Él nos salvó y que nosotros ya fuimos justificados. Que ya fuimos justificados. El Señor nos está santificando y un día Él nos va a glorificar. O sea, tenemos que tener estar claros en esa situación, ¿no? Como dice en su palabra, no como los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? Las personas que no tienen a Dios, ellos sí están temerosos, tienen miedo, porque justamente, hermanos, en su conciencia ven que ellos no están bien delante del Señor. Por eso hay temor y miedo, y nosotros no debemos estar en temor y miedo. Estamos en el Señor, tenemos el Espíritu que está conectado al Espíritu de Dios. Amén. Entonces yo animo a los hermanos que de repente puedan estar solos. Justo tengo a mi madre que está en Arequipa y ella está sola. Pero gracias al Señor que ella se ha aferrado al Señor y el Señor la está sosteniendo con brazo fuerte. Amén. Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos a empezar y ver los puntos principales de esta palabra. Que en verdad que el Señor nos ayude, nos dé que podamos usar nuestro espíritu para poder recibir la palabra. ¿Amén? Entonces, gracias al Señor porque el Señor nos puso en el ministerio del nuevo pacto. Hermanos, este ministerio no es un tema más, no es un ministerio más, hermano, es el único ministerio. No hay otro ministerio. Es un único ministerio principal y a través de ese ministerio hay hombres que el Señor usó.
que tuvieron su ministerio terreno. El primero que empezó este ministerio fue el Señor Jesús. Él mismo, hermanos, vino, ¿verdad?, a esta tierra, a empezar este ministerio. ¿Cómo empezó este ministerio del nuevo pacto? Con su muerte. Es más, yo diría, no solo con su muerte, con su vivir, como hoy vamos a ver, con el vivir terreno que él tuvo aquí. No fue un vivir de cualquier hombre, fue un vivir de santificación. En su vivir él no andó de cualquier manera, tuvo un vivir santificando al Padre. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces, no podemos vivir de cualquier manera. Tenemos que vivir santificando al Padre, así como Él lo hizo. Y hermanos, cuando el Señor Jesús murió y resucitó, ahí este ministerio del nuevo pacto se abrió a nosotros. Inició. Y este ministerio del nuevo pacto ha ido pasando, ¿verdad? Ha ido teniendo una continuidad. Empezó con Jesús, cuando Él muere y resucita. Él transmite este ministerio a los apóstoles y a los discípulos. Por eso que después de que el Señor muere, en Hechos 1, vemos que el Señor le dice que ellos esperasen, ¿verdad?, el espíritu de poder. Este espíritu de poder que iba a hacer que ellos pudiesen hablar a todas las personas. Hermanos, el Señor no nos dejó indefensos, no nos dejó sin nada, sin ninguna herramienta. El Señor nos dio este espíritu de poder. Este espíritu de poder para hablar a las personas. Este espíritu de poder nos va a capacitar, hermanos, para un día estar en la gloria de Dios. Pero necesitamos usar este espíritu de poder que el Señor ya nos dio. Usted tiene ese espíritu de poder. Ya lo tiene. Y recibiréis poder, ¿verdad? Podemos rápidamente ver en las Escrituras. No quería tocar ese versículo, pero amén. Vamos a tocarlo. Hechos capítulo 1. Es cuando el Señor va a ir al Padre, ¿verdad? Hechos 1. Amén. Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿verdad?, sino que esperasen la promesa del Padre. Hermanos, hay una promesa del Padre para cada uno de nosotros, que Él ya dejó. Amén. La cual les dijo: oísteis de mí. Esta promesa del Padre, ¿cuál es esta promesa del Padre? Esta promesa del Padre era el Espíritu. Este Espíritu de poder que íbamos a recibir. Amén. Cuando usted cree en el Señor, cuando usted invoca: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador, mi vida. Señor, entra en mi vida, Señor Jesús. Usted recibe ese Espíritu de poder. Amén. Por eso, y luego somos enviados, ¿verdad? Como los apóstoles. En el 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, ya vino ese Espíritu Santo sobre nosotros. El Señor ya nos equipó con todo su poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Gracias al Señor que tenemos ese poder en el Espíritu. Amén. Y así fueron enviados los apóstoles y cumplieron su ministerio. Y luego este ministerio dio continuidad a nuestro hermano Pablo, amén, y luego nuestro hermano Juan, ¿verdad?, en Éfeso. Luego que fue martirizado nuestro hermano Pablo, luego Juan continuó en Éfeso, la obra que él había empezado en Éfeso. Oh Señor Jesús. Y ciertamente, hermanos, hoy estamos en el ministerio de Juan, este ministerio de espíritu y vida. Pablo nos ayudó a cómo edificar la iglesia. Juan nos está ayudando a hablar del espíritu y de la vida. Y hoy estamos en este ministerio de espíritu y vida, hermanos. Amén. Ahora este ministerio del nuevo pacto estamos todos involucrados. Amén. Eso es lo que estamos siguiendo hoy, hermanos. Este es el único ministerio en toda la tierra. No hay otro ministerio. No hay ministerio de hombres. Este es el ministerio que el Señor dio. El único ministerio, el ministerio del nuevo pacto. Este ministerio, hermanos, va a traer al Señor.
Este es el ministerio de Juan, el que dice que él va a estar hasta que el Señor regrese. Por eso, gracias al Señor, ¿no? Sigamos este ministerio del nuevo pacto. Amén. Oh Señor Jesús. Teníamos un concepto anterior de la gloria de Dios, ¿verdad? Veíamos en Moisés que Moisés tenía problemas con el pueblo para conducirlo, ¿verdad? Dice que el pueblo de Israel era de dura cerviz, ¿verdad? El Señor los guiaba, pero ellos ya estaban reclamando cosas. No estaban contentos con lo que el Señor les daba. A pesar de que a ellos no les faltaba nada, pero ellos siempre se quejaban, murmuraban de su situación. Y el Señor le dijo que son pueblo de dura cerviz. Luego que ellos levantaron este becerro de oro y ofendieron a Dios, ofendieron lo que es Él, Dios ya no iba a ir con ellos, ¿verdad? Oh Señor Jesús. Ciertamente a mí me animan mucho las palabras de Moisés en Éxodo. Y hermanos, eso lo debemos tomarlos en nuestro día a día. Amén. Éxodo 33. Que me acompañen, por favor. Éxodo 33. (33, 14 y 15). Amén. Amén. Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sabe qué, hermano? Para todo lo que hagamos, para todo lo que el Señor quiere usarnos, si su presencia no está con nosotros, hermanos, no hagamos. Porque si no estamos con la presencia del Señor, hermanos, todo lo que podamos hacer puede venir de nuestra competencia. Como dice 2 Corintios 3, nuestra competencia no viene de nosotros mismos, hermanos, no somos competentes por nosotros mismos, nuestra competencia viene de Dios. Y eso lo tenía muy claro Moisés. Señor, o sea, tú quieres que siga con mi pueblo, pero tú no vas a estar con nosotros, Señor, sí. No nos saques de aquí, si no vamos a ir contigo. Y el Señor le da estas palabras de descanso también a Moisés, ¿verdad? Mi presencia irá contigo, Moisés, ¿no? Luego el Señor cambió y iba a ir con ellos. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, cuando tenemos la presencia del Señor nosotros debemos sentir descanso, porque usted ahora está con el Señor. No puede darse el caso que decimos, estoy con el Señor y estoy agobiado, estoy preocupado, estoy con miedo. Pero hermanos, si el Señor está con nosotros, el Señor nos va a dar descanso. Así que usted necesita descansar en el Señor. Cuando decimos descansar en el Señor, estamos diciendo que se quede de brazos cruzados y no hacer nada por el Señor. Me refiero a que no estemos con miedo, no estemos temerosos, ¿sí? Con un corazón así de preocupación, afanado en cosas, sino descansemos en el Señor. Por decir, en estos tiempos, ¿no?, que estamos con esto del coronavirus, podamos descansar en el Señor, no agobiarnos más, sino orar por los hermanos, cuidar por ellos. Amén. Necesitamos descansar en el Señor. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces tenemos el concepto en ese momento, cuando Moisés va a ir el Señor con él. Moisés es osado, ¿verdad? Y le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y ahí vemos un concepto, ¿no?, una definición de gloria. Porque el Señor le dije, está bien, te voy a mostrar a Moisés. Porque había tan intimidad Dios con Moisés, que Moisés le pedía cosas, ¿no? Y Dios no le negaba a Moisés, era su amigo, ¿no? Dice que ellos tenían comunión cara a cara, ¿no?, como estar usted y yo así, hablando igual, ¿no? Entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, y ahí tenían comunión juntos. Y ahí Moisés salía con toda la gloria, ¿no? Con todo, ellos veían la manifestación de Dios en su rostro. Señor Jesús. Entonces, hermanos, cuando Moisés pide esto a Dios, Dios le dice,
nadie me puede ver, ¿no? Porque nadie que me haya visto vivirá. Entonces, por misericordia, Dios permite que Moisés vea su espalda, ¿verdad? Él iba a ponerle una peña con una hendidura y él iba a poner su mano y iba a pasar y solamente iba a permitir que Moisés vea su espalda. Hermanos, ahí vemos que la gloria de Dios es la manifestación de Dios. Es el mismo Dios. Amén. Es Dios manifestado. Eso es la gloria. Cuando decimos o hablamos de gloria, debemos ver que es el Dios expresado, es el Dios manifestado, es el Dios revelado. Eso es gloria, de acuerdo a lo que vimos en Éxodo. Amén. Pero aún más, hermanos, el Señor quiere llevarnos más allá acerca de lo que es la gloria, ¿verdad? Por eso estamos viendo estos puntos. Amén. Pero hermanos, para alcanzar la gloria necesitamos hoy ser santificados, ¿verdad? Porque hay un proceso, el proceso de glorificación se va a dar, pero hay un proceso que antecede, que es el proceso de santificación. Yo necesito ser santificado. ¿Qué pasa cuando somos santificados? Dice, los elementos divinos son incorporados a nosotros. Usted está ahora con su humanidad caída. Con los jóvenes veíamos la semana pasada, el miércoles, acerca de la caída del hombre. Cómo fue nuestro espíritu inutilizado, amortecido, sin función. Entonces el Señor quiere hoy recuperar todo eso que perdió. Hermanos, cuando el hombre desobedeció al Señor, esta naturaleza pecaminosa entró y el espíritu fue ahora inactivo. Tenía función, el espíritu era para conectarme a Dios, pero ahora entró esta naturaleza pecaminosa y es como que paró la máquina que permite conectarme a Dios. Es como su celular. Yo voy a llamar a mi mamá que está en Arequipa, pero si yo no prendo mi celular, puedo tener el mejor celular, pero no puedo conectarme con mi madre que está en Arequipa. Ay, no puedo conectarme, ¿qué pasa? Tengo que prenderlo, ¿verdad? Es lo que hizo Satanás. Apagó nuestra máquina para conectarnos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Iniciar. ¿Y cómo iniciamos? Señor Jesús. Cuando yo recibo al Señor. Cuando yo invoco, Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Estoy encendiendo esta máquina para conectarme a Dios. Amén. Tengo un maquinón, hermanos. Una máquina enorme para poder contactar a Dios. Una base, una estación de no sé de cuánto alcance para comunicarme con Dios. Pero hermano, esta máquina, esta estación está apagada. Hermanos, cuando no estamos en el Espíritu, estamos en nosotros mismos, en mi yo, en mi preocupación, en mi afán, hermanos, no me puedo contactar a Dios. Porque mi máquina está apagada. Cuando yo estoy en el Espíritu, vivo en el Espíritu, ahí puedo conectarme a Dios. Ahí tengo mi aparato encendido. Y lo tengo, hermanos, lo tengo. El Señor sopló adentro del hombre. ¿Qué sopló? Aliento de vida. Hermanos, tenemos el soplo de Dios en nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ese Espíritu que el Señor nos dio es para conectarnos con Él. Cuando nos creó, ¿verdad? Éramos un muñeco de barro, ¿verdad? Y éramos solo un muñeco de barro. Pero el Señor dice que sopló en nuestras narices aliento de vida y tuvimos vida. Ese soplo, hermanos, que el Señor creó en nosotros es el Espíritu. Por eso es que somos un ser tripartito. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? El Espíritu es lo que el Señor sopló dentro de nosotros. Hermanos, tenemos el soplo de Dios dentro de nosotros. Tenemos algo divino dentro de nosotros. Tenemos esta máquina para conectarnos a Él. Pero ¿qué hizo Satanás cuando hizo que el hombre desobedeciera? Esa máquina fue apagada. Usted tiene el Espíritu. Todas las personas, hasta no creyentes, tienen el Espíritu. Pero lo tienen amortecido. Está apagado. Está sin función. Lo que el Señor quiere hoy es que podamos activar esta máquina. Encenderla para poder conectarnos a Dios. Mi espíritu,
es lo que el Señor nos dio para poder conectarnos a Dios. Yo necesito estar más tiempo en el Espíritu. Entonces, para ser santificado, yo tengo que vivir en el Espíritu, primeramente. Punto 1, andar en el Espíritu. Y punto 2, necesito la palabra del Señor. Estos dos puntos nos van a santificar, hermanos. Van a permitir que los elementos divinos entren en nosotros. ¿Ven? Seamos santificados. En 1 Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, no somos santos. Hay un concepto en el mundo, ¿verdad? Santo es aquel que es bueno, no hace mal a nadie, ¿verdad? Él es un santo, dicen, ¿no? Pero bueno, es santo hasta que no le digan nada. Pero en verdad, hermanos, solo hay un santo, ¿no? Es el Señor. Llegamos a ser santos porque Él que es santo, el que tuvo vivir santo en esta tierra, Él se hizo el Espíritu y como Espíritu entró en mí. Yo soy santo porque Él es santo. Amén. Vamos a ver la palabra, amén, para que no quede. 1 de Pedro. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, por su palabra. Amén. Oh, Señor Jesús. Misericordia, hermanos. Oh, Señor Jesús. 1 de Pedro 1, 15 al 16. Amén. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Amén. El que os llamó, ¿quién es? Es el Señor. El Señor nos ha llamado a su obra, a que seamos estos obreros de su viña. Amén. Sino, como aquel que os llamó es santo, Él es santo, hermanos. Amén. Él es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, nuestra manera de vivir, cuando nosotros estemos en el Espíritu, cuando estemos en la palabra del Señor, nos santificamos y llegamos a tener este vivir santo. Hermanos, si nosotros no estamos viviendo en el Espíritu, si no estamos con la palabra, no vamos a poder ser santificados. Y por lo tanto no vamos a poder tener un vivir adecuado delante del Señor. No es mi buena predisposición, no es lo bueno que yo quiera hacer, lo santito que yo pueda hacer, no. Es el mismo Señor quien nos va a santificar por medio de su Espíritu y su palabra. Amén. Señor Jesús. Y en el 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Sed santos porque yo soy santo. Hermanos, el Señor ya hizo su obra. Él ya tuvo un vivir en la tierra santificando al Padre. ¿Cómo Él santificó al Padre, hermanos? Haciendo no su voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad del que lo envió. Él obedeció la palabra. Dice que Él se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Hasta su muerte, hermanos. ¿Amén? Que podamos tener esa realidad, de poder tener un vivir de santificación delante del Señor. Viviendo en el Espíritu y tocando en la palabra del Señor. Comiendo, que esta palabra sea nuestra realidad. Porque las palabras, dice el Señor, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Señor Jesús. Gracias al Señor que hoy estamos siendo santificados. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces vamos a seguir avanzando. Entonces esta santificación, hermanos, nos va a llevar a que un día seamos glorificados. Tantos elementos santos vamos a tener en nosotros que un día vamos a ser totalmente santificados y estaremos preparados para ser recibidos por el Padre. Imagínense, hermano, el Padre es santo. Él es santo, sin mancha. ¿Cómo puede algo que no es santo entrar en Dios que es santo? Por eso, los que estemos totalmente santificados, podremos ser recibidos por el Padre. Él podrá recibirnos. Si Él encuentra una mancha en nosotros, no podremos ser recibidos. Amén. No nos desanimemos, hermanos. A veces vemos nuestra condición y vemos, oh, creo que no lo voy a poder alcanzar. Pero hermanos, no depende de nosotros. Amén. Depende del Señor. Lo que sí depende de nosotros es que estemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu y que podamos ir a su palabra. Usted cuando
se da un tiempo. Estos días que a mí me ha ayudado mucho, hermanos, porque me ha permitido revisar la palabra diariamente, orar diariamente. Y en verdad eso hace que nosotros nos podamos llenar más de los elementos divinos en nosotros. Nos santificamos, hermanos, cada día. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor. Entonces, vamos a ir directamente al tema de hoy. Amén. Vamos a abordar. Bueno, no es que no sea el tema, ¿no? Era necesario ver acerca de la santificación para ver la glorificación. Entonces, nosotros vimos la semana pasada acerca de la glorificación. Hermanos, Dios Padre y Dios Hijo son uno, ¿verdad? Yo quería leer con ustedes también un pasaje para entender. Ciertamente la palabra se revela a sí misma. Y a veces nos decimos, ¿cómo antes no lo vimos, verdad? Si estaba ahí en la palabra. Pero bueno, gracias al Señor que hoy el Señor nos está desvendando los ojos. En Juan capítulo 16, 27, 28. Oh Señor Jesús. Amén. Dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Gracias al Señor, porque Dios es amor. Amén. Y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, hermanos, ciertamente antes el Padre y el Hijo eran uno, ¿verdad? Cuando crearon al hombre, ahí estaba el Padre y el Hijo. Pero ahora el Hijo vino a la tierra, ¿verdad? A cumplir la voluntad del Padre. Pero Él no solamente vino como Hijo de Dios, sino como Hijo de hombre. Y como Hijo de hombre, Él tenía que cumplir un ministerio aquí. Es que pueda llevar muchos hijos al Padre. Pero ese no era un camino fácil, hermanos. A veces lo escuchamos y pensamos, sí, ¿no? Quizás nos ha tocado la parte más de gracia. Porque el Señor es el primero que abrió el camino para que pueda darse eso. Entonces vemos en su palabra, hermanos, que ciertamente en el principio el Hijo estaba con el Padre. Pero ahora el Hijo salió del Padre y fue enviado a este mundo. ¿Amén? Fue enviado a este mundo. Señor, Él salió de Dios. Antes eran uno solo. Había una unidad armoniosa, estaba el Padre y el Hijo. Pero para cumplir y salvar a la humanidad, el Hijo sale del Padre y viene a este mundo. Amén. El 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Amén. Estamos claros ahí. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Esto está hablando de su muerte. Cuando Él dice, otra vez dejo al mundo, está hablando de su muerte, ¿verdad? Cuando Él murió y resucitó, iba a dejar este mundo. Y voy al Padre. Una vez resucitado, una vez transfigurado, una vez entronizado, Él ahora vuelve al Padre y vuelven a ser uno. Amén, Señor Jesús. Pero hay un tema, hermanos. Él ahora no era solo hijo de Dios, sino que ahora Él es hijo de hombre. Y mientras tenía este vivir aquí en la tierra, tenía que tener un vivir santo. Y un vivir santo es un vivir que hace la voluntad del Padre. Él vivía en el Espíritu, Él guardaba las palabras del Padre, ¿verdad? Él vimos en las semanas pasadas que Él dice que las palabras que yo os he hablado no son mis palabras, sino las palabras del Padre. Entonces, Él expresaba lo que el Padre decía. Amén. Y eso es lo que nosotros también necesitamos expresar. Tuvo todo este vivir santo, hermanos, y Él fue recibido al Padre. Vamos a ver un versículo más. Juan 14, 12. ¿Eh? Juan 14, 12. Oh, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. A ver, hermanos. Amén.
Ya, dice Juan 14:12. Amén. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta es una palabra de ánimo, hermanos. Él ya hizo toda la obra, la parte difícil de todo esto, llevar la humanidad al Padre. Hermanos, veamos esto. Hay un hombre que cumplió todas las exigencias de santificación. Él fue santificado, tuvo que vivir santo en esta tierra. Y fue al Padre, y fue recibido por el Padre. Hermanos, si él solamente hubiera muerto y no fuera aceptado por el Padre, él, imagínense, no hubiera podido entrar en la unidad del Padre, no hubiera podido resucitar. Cuando él lo acepta, él lo recibe para sí, al Hijo. Y no solamente recibe a Jesús como Hijo de Dios, sino recibe a Jesús como Hijo de hombre. O sea, un hombre entró a la gloria de Dios. Lo que en ningún caso había pasado. Ningún ángel había pasado eso, ningún querubín, ningún serafín, que son los que más cerca están de Dios. Ellos no habían tenido ese privilegio. Imagínate, un hombre en la gloria de Dios. Por eso hay un himno, ¿no? Hay un hombre en la gloria. Yo lo cantaba, pero a veces, ¿verdad? No veía tan realidad todavía. Hermanos, hay un hombre en la gloria. Hay un hombre que fue recibido por el Padre, aprobado por el Padre. Ahora tenemos el camino. Por eso él decía a los discípulos, yo soy el camino. O sea, yo ya tracé el camino. Yo fui el primer hombre que fui recibido por el Padre y estoy en su gloria. Ya marqué. Yo soy el camino. Ahora tienen que tener lo que yo tuve. Pero aún tenemos algo más, hermanos. No lo tenemos tan difícil porque ahora Jesús, como hijo de hombre, está con Dios y son uno. Tenemos a alguien que está a favor nuestro. Amén. Señor Jesús, maravilloso el Señor, hermanos. Un día el Señor nos espera que también podamos ser recibidos por el Padre y estar juntos, hermanos. Así como el Padre y el Hijo son uno, hay una unidad. El Señor, y hay una unidad armoniosa, perfecta unidad. El Señor nos espera que un día podamos estar en esta perfecta unidad también nosotros. ¿Ven? Hermanos, el milenio es un anticipo de esto, de esta perfecta unidad en la que podamos estar. Los que podamos ser vencedores, los que podamos ir, es un anticipo a esto. Porque luego vendrá la nueva Jerusalén donde todos nosotros estaremos y seremos uno como el Padre y el Hijo. Amén. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Gracias al Señor, ¿no? Maravilloso el Señor. Entonces, esta es la unidad que vimos. Y también el otro punto que el Señor quiere es que vivamos en amor, que nos podamos amar los unos a los otros. Necesitamos tener, no es un amor fraternal, no es un amor, sino es el amor ágape, es el amor de Dios. Dios es amor. Por lo tanto, necesitamos andar en amor, amarnos los unos a los otros. Si no, ¿cómo vamos a poder poder ser recibidos por el Padre si no hay amor en nosotros? Entonces también necesitamos ser perfeccionados en el amor. ¿Bien? Señor Jesús. Amén. Entonces, llegamos a este punto, hermanos, que es afirmar que Dios es verdad. Que no hay otra verdad en este mundo. Solo Dios es realidad. Solo Dios es verdad. Y nada de lo que está fuera de Dios es real. Todo es vanidad. Todo es vacío. Todo es ilusión. Y a veces así andamos, en una ilusión. Señor Jesús, necesitamos hoy andar en verdad, andar en realidad, para también poder ser recibido por el Padre, porque Dios es verdad. Dios es realidad, es lo más real que hay en todo el universo. Entonces nosotros necesitamos andar en esa realidad. Amén. Y gracias al Señor que tenemos esa parte de realidad de Dios, que es nuestro espíritu. El Señor sopló el espíritu dentro de nosotros. Entonces tenemos una parte real de Dios, su soplo. Este soplo de Dios es real. Ese soplo nos dio vida, si no, no estaríamos aquí, hermanos, vivos. ¿Verdad? ¿Cuál es la
certeza de que tenemos la realidad de Dios, ahora es que estamos vivos y tenemos un espíritu. Esa es la certeza. Eso es lo más real que hay. Pero parece que es lo menos real que a veces se cree con las personas, ¿verdad? Que tenemos un espíritu. Hermanos, es lo más real que tenemos en este universo, es que decir que tenemos un espíritu, que el Señor sopló dentro de nosotros y dice, puso espíritu dentro del hombre, ¿verdad? Como dice en su palabra. Señor Jesús, amén. Entonces vamos a ver en Juan 4, 23 al 24. Gracias, Señor, por Juan, que nos está desvendando los ojos. Juan 4, 23 al 24. Dice, mas la hora viene. Amén. La hora viene, hermanos. Amén. Estamos en estas horas, en estas últimas horas. Dice que somos los obreros de la 11ª hora, ¿verdad? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, ¿quién busca? El Padre. Hermanos, el Padre, para recibirnos, quiere estos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Amén? Tenemos este elemento divino que es el espíritu, que es el soplo de Dios, para poder adorar al Padre. ¿Amén? Y poder ser recibidos por Él con alegría, con gozo. El Señor se complace, hermano, cuando estamos en el espíritu y le alabamos, y le cantamos, le damos loor. Oh Señor Jesús, podamos darle gloria al Señor. Amén. Podamos adorar al Señor. Oh Señor Jesús, Dios es espíritu en el 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Necesitamos adorar, usar nuestro espíritu, vivir en el espíritu. Ciertamente ahí se complace Dios. Amén. Oh Señor Jesús. Hermanos, andar en verdad, andar en realidad, andar en el espíritu. Hermanos. Necesitamos andar en el espíritu. Adorar a Dios en el espíritu. Eso va a permitir que usted esté en realidad. Y no esté en la vanidad de su mente, como están los hombres ahora. Con todo esto que pasó del coronavirus, las personas están asustadas y recién comienzan a reflexionar de su vida y decir, oye, mira, yo antes me gustaba esto y así tales cosas, y ahora, ¿qué estaba haciendo de mi vida? Ahora ven la importancia de sus padres, de sus abuelos, ¿verdad? Y ahora están tristes, ¿verdad? A veces personajes conocidos diciendo, llorando. Hermanos, yo veo misericordia del Señor con esto del coronavirus. Es como que está despertando a las personas, dándoles un sacudón para que ellos vean y se arrepientan de sus hechos y puedan acercarse al Señor. Esa es misericordia. Si no, el Señor viene y ya, ¿verdad? Pero Él es lleno de misericordias y espera que todos puedan arrepentirse. Él ama a su iglesia, pero Él espera que aún más personas se puedan añadir. Amén. Señor Jesús, entonces tenemos algo real que es nuestro espíritu. Necesitamos andar en nuestro espíritu, encender la maquinaria, hermanos. Eso que Satanás un día amorteció, un día apagó esta máquina, podamos encenderla, hermano, y usarla para conectarnos a Dios. Amén. ¿Usted quiere hablar con Dios? Tiene cómo, hermano. Use su espíritu. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Podemos conectarnos con Él. ¿Eh? Señor Jesús. Y hermanos, ciertamente las personas andan en la vanidad de su mente. Efesios 4, 17 se habla de este punto. Efesios 4, 17 nos muestra: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, lo contrario a realidad es vanidad. Es tener un andar vacío. No sé si leyeron Eclesiastés 1, ¿verdad? Grafica claramente el vivir del hombre sin Dios. El hombre sin Dios tiene un vivir vano, un vivir vacío. Hermanos, por eso en Brasil hay muchos suicidios. No solo en Brasil, en muchos países hay muchos suicidios y se ha incrementado. Porque las personas no encuentran sentido a su vida. Porque no conocen a Dios.
He ahí, hermano, la importancia de la iglesia, hermanos, que necesitamos llevar a Dios a las personas. Que ellos conozcan a Dios y conozcan el sentido de su vida. Los adolescentes que están en esta etapa de indecisión, de dudas, de qué voy a creer. ¿Qué voy a creer? A veces están en un entorno cristiano, pero ellos no están seguros si creer en eso. O sea, están con muchas dudas en su cabeza. Es ahí donde necesitamos ayudar. Como padres, ayudar a nuestros hijos y también a través de los hermanos. Amén. Tenemos un servicio de adolescentes que debe apuntar a eso. Amén. Señor Jesús. Entonces, hermanos, las personas afuera están así, en la vanidad de su mente. Están en un vivir vacío. Amén. Amén. Entonces, pero tenemos algo, hermanos. En el 20 dice, en Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Hermanos, primeramente 2 puntos aquí, ¿verdad? Que nosotros no tenemos ese vivir. Nosotros hemos aprendido así a Cristo. O sea, hermanos, nosotros, yo veo como un molde, ¿no? Un molde, hacemos el molde de algo y apretamos, ¿no? Ahí sacamos el molde, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser amoldados a Cristo. Amén. Tener el molde de Cristo en nosotros. Poder seguir su vivir. Poder obedecer sus palabras. Llenarnos de las palabras que Él habló. Amén. Tener ese vivir santo que Él tuvo. Él cuando vino a la tierra no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Él fue obediente hasta la muerte. Amén. Señor Jesús. Y también podamos estar conforme a la verdad que está en Jesús. Y esa verdad, hermanos, que está en Jesús, es la verdad. La verdad es su vivir que Él tuvo aquí en la tierra. Un vivir santo. Amén. Oh Señor Jesús. Un vivir santo. Oh Señor Jesús. El vivir que Él tuvo aquí en la tierra fue para glorificar al Padre. Esa era su comisión. Yo vivo aquí para glorificar al Padre. Señor Jesús. Yo no hago nada si el Padre no me dice que haga algo. Yo estoy aquí para glorificar al Padre. Es más, por eso el Señor cuando el Padre le envía esta comisión para morir, dice, Señor, pase de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiera, sino se haga como tú quieres, ¿verdad? Entonces la voluntad ya no es la suya, sino Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a glorificar al Padre. Amén. A eso se refiere, es que conforme a la verdad que está en Jesús. Es lo más real. Lo más real es el vivir que tuvo Jesús aquí en la tierra. Y nosotros necesitamos estar en esa realidad. Amén. Señor Jesús, estamos culminando, hermanos, por favor. Vamos a ir culminando. Juan 14. Amén, Señor Jesús. Y yo rogaré, 14, 16 al 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. Ciertamente Jesús se fue, pero no nos dejó desprovistos. Yo rogaré al Padre. Él fue al Padre y le dijo, intercedió por nosotros. Y Él nos envió otro consolador. El Señor cuando estaba en la tierra, Él era nuestro consolador, pero Él iba a enviar otro consolador, para que esté con nosotros para siempre. Este consolador que iba a enviar, iba a estar con nosotros para siempre, hasta que el Señor venga. El 17 dice, y el Espíritu de verdad. En verdad este Espíritu es el Espíritu de realidad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque ellos no usan su Espíritu. Ellos no lo recibieron. Todo aquel que recibe va a recibir este Espíritu de realidad. ¿Ve? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Hermano, sepa que este Espíritu mora en usted. Amén. Y estará en vosotros para siempre. Hasta que el Señor venga, va a estar este Espíritu con nosotros. En verdad esto es animante, hermano. Tenemos este Espíritu y está con nosotros. Amén. Tenemos el Espíritu de realidad. Él va a poder hacer real las cosas del Señor en nosotros. Amén. Necesitamos andar en el Espíritu. Señor Jesús,
Amén. Podemos ver Juan 17 también, en el 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. Ahí está, hermano. Amén. Juan 17, 4, 5. Yo te he glorificado en la tierra. Amén. Ahí está, hermano. El Señor vino a glorificar al Padre aquí en la tierra. Nosotros también somos llamados a glorificar al Padre aquí en la tierra que estamos. Amén. He acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Usted está aquí ¿por qué, hermanos? Para hacer la obra que el Señor nos mandó a hacer. Para hacer la voluntad del Padre. No podemos hacer mi obra, ¿verdad? Lamentablemente a veces vemos que personas que quieren hacer su obra, pero no la voluntad del Padre. Hermanos, eso va a permitir que nosotros glorifiquemos al Padre aquí en la tierra. Amén. En el 5, perdón. Ahora pues, Padre, glorifícame tú. Glorifícame tú al lado tuyo. Eso. Él ya había cumplido este vivir santo, glorificando al Padre. Entonces, ahora, Señor, que he cumplido este vivir y he hecho tu voluntad, he hecho tu obra, recíbeme, Señor. Ajá. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria, amén, que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, ahora voy a esta gloria, pero que esta gloria yo tuve antes que el mundo fuese. Eso es lo que hablábamos, ¿verdad? Que el Hijo ya estaba en la gloria del Padre. En el principio. Cuando creaban al hombre, ahí estaban los dos, ¿verdad? Pero ahora, Él había salido del Padre para cumplir la voluntad del Padre y glorificar al Padre en la tierra. ¿Ven? Y ahora Él estaba yendo nuevamente al Padre, ¿verdad? Glorifícame tú al lado tuyo, ¿no? Ahora estaba volviendo al Padre nuevamente. Señor Jesús. Hermanos, hay un hombre en la gloria. El Señor ya nos mostró el camino. Ahora nosotros somos llamados a ser insertados en el Padre. Que podamos tener un vivir santo, vivir en el Espíritu, que podamos practicar su palabra, para que un día podamos estar en la gloria de Dios. Podamos ser insertados en el Padre. Poder estar en la gloria del Padre. Amén. Señor Jesús. Quiero terminar con este versículo, hermanos. No quiero alargar más. Está preciosa la palabra. Perdón, hermanos, por haber atrasado la transmisión. Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 11. Y aquí, hermanos, está explicado cuál fue el propósito de Jesús de venir aquí en la tierra. Jesús 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Veo, hermano, el hablar del Señor, nos están desvendando, ¿no? El Hijo vino para llevar muchos hijos a la gloria. ¿A la gloria de quién? Del Padre. A poder ser insertados en el Padre. A que la humanidad también pueda disfrutar de esta gloria y poder ser uno en el Padre. Él fue el primer hombre que está en la gloria del Padre, que fue aceptado por el Padre. Ahora está en la gloria del Padre. Y ahora Él quiere que ahora llevar a muchos hijos a la gloria. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es por eso que el Hijo es el Señor. Y ahora entendemos claramente lo que Él afirmaba. Amén. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Oh Señor Jesús. Por eso Él fue perfeccionado. Y hoy nosotros también estamos siendo perfeccionados, hermanos. Amén. Por aflicciones, dice. Si el Señor cuando fue perfeccionado por aflicciones, nosotros, hermanos, también pasamos por aflicciones. Vemos nuestro caso de nuestros hermanos de Ecuador, que están pasando aflicciones. Me animaba mucho, veía el compartir nuestro hermano Jimmy Collantes, que es el hermano responsable de la iglesia en el Milagro, ¿no? Que es el punto principal, que es la iglesia más afectada de esta zona del Ecuador. Y él animaba mucho, hermanos, y en verdad a mí me daba también mucha alegría ver que ellos tienen claro que los hermanos que partieron están con el Señor. Amén. Y eso ellos descansan en el Señor.
que nuestros hermanos tomaron la delantera, que ya están con el Señor. Hermanos, qué esperanza. Y esta esperanza no la tienen los hombres de afuera, por eso hay miedo, hay temor. Nosotros, ellos están tranquilos porque saben que nuestros hermanos están con el Señor ahora. Amén. Señor Jesús. Gracias al Señor, hermanos. No estamos solos. Tenemos hoy el otro consolador. El Espíritu de realidad está con nosotros. Y Él estará con nosotros para siempre. Amén. El 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos. Por eso es que el Señor nos llama hermanos. Yo quiero que todos los hombres vayan a la gloria. Por eso yo he hecho todo este proceso de glorificación, para que ellos también estén junto conmigo. Sean uno, así como yo soy con el Padre, toda la iglesia en forma colectiva también puede estar uno con el Padre. Señor Jesús, gracias al Señor, hermanos. Que hermanos como iglesia podamos expresar la unidad, ser unos con otros, que no haya pared intermedia entre nosotros, que haya el amor unos por los otros y que podamos andar en esta verdad, en esta realidad. Eso va a permitir que podamos ser aceptados por el Padre en su gloria. Amén. Ser insertados en Dios. Amén. Señor Jesús. Amén, hermanos. Quiero terminar con un versículo de ánimo. A mí me animó mucho. Apocalipsis 3, 8, 10. Amén. Cuando el Señor habla a las iglesias en Filadelfia. Nosotros somos la iglesia en Filadelfia, ¿verdad? Hoy está la iglesia en Teatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Teatira y la Odisea. ¿Por qué nosotros somos la iglesia en Teatira? Porque la iglesia, en Filadelfia, porque la iglesia en Filadelfia tenía dos características, que lo dice en el 8. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué hace la iglesia en Filadelfia? Guarda, practica la palabra del Señor. No solamente lo tiene como conocimiento, sino que la practica. Amén. Y no has negado el nombre del Señor. Hermanos, nosotros invocamos el nombre del Señor. Creemos en este nombre precioso que el Señor nos dio. Amamos este nombre, vivimos con este nombre. Oh Señor Jesús. Por eso es que decimos que somos la iglesia en Filadelfia. ¿Y qué nos dice el Señor a la iglesia en Filadelfia? En el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Gracias al Señor. Necesitamos ser pacientes, perseverar, descansar en el Señor. El Señor nos va a guardar de la hora de la prueba, hermanos. Amén. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hoy lo que vemos, el coronavirus, está sobre todo el mundo, hermanos. ¿Verdad? Pero el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba. Amén. Dice que Él ha puesto, hay una prueba que hay sobre todo el mundo, ¿verdad? Pero Él dice para aprobar a los que moran sobre la tierra. El Señor está aprobando, hermanos. Amén. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén, hermano. Usa tu espíritu. No te desanimes, no dejes al Señor, no dejes su palabra. Que el miedo no te gane, no te venza. Oh Señor Jesús. En el 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Oh Señor Jesús, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Hermanos, vamos a estar en esta nueva Jerusalén todos, juntos. La iglesia colectiva, la iglesia edificada, un día será la nueva Jerusalén. Esta novia dice, ataviada para su marido. Seremos la esposa. Señor Jesús, estaremos como la nueva Jerusalén y estaremos junto con Dios. La nueva Jerusalén es Dios y los hombres en unidad, juntos, expresando la gloria de Dios. Es el plan que el Señor trazó para todos nosotros, hermanos. Oh Señor Jesús, un día, hermanos, todos estaremos en la nueva Jerusalén. El Señor quiere habitar con los hombres. Por eso, cuando estuvo con Moisés, Él estaba en el tabernáculo. Él bajaba a la tierra y estaba en el tabernáculo y ahí tenía comunión con los hombres. Él anhela estar con los hombres, vivir con los hombres. Pero, hermanos, el hombre tiene que cumplir todas estas exigencias de santificación, de glorificación. ¿Amén? Para que un día podamos habitar junto con Dios para siempre. Amén. Oh Señor Jesús, gracias al Señor, hermanos. Espero que el Señor haya podido hablar.
Gracias por su paciencia, hermanos. Los animo y a seguir, hermanos, los próximos mensajes. Amén. Y vamos a mejorar esto, hermanos, de que cada vez sea mejor el tema de la transmisión. Perdonen, hermanos. Amén. Animamos mucho a que en la semana, por decir, para comentarles, hermanos, que con los jóvenes nos reunimos 2 veces a la semana por medio virtual, los miércoles y los domingos. Los miércoles estamos viendo los fundamentos de la vida cristiana para que los jóvenes puedan ser consolidados en la palabra del Señor, puedan ser fundamentados, sus raíces puedan ser profundas y no solamente superficiales, para que en la hora de la prueba ellos puedan ser sostenidos. Y los domingos vamos a ver la conferencia de jóvenes que se dio para los jóvenes, que es el tema transportados a la gloria. Amén. Gracias al Señor. Alabamos al Señor por su palabra, hermanos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde de todo este ataque del maligno. Pero sabemos y creemos en esta palabra que el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba. Jesús es el Señor, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Jesús es el Señor.